3. Estamos con Alicia Delgado, la princesa del folclore. ¿Cómo está Alicia? Un saludo para Full Ritmo. Contentísima de poder saludar a todos mis hinchas y admiradores y especialmente a la gente que ve este programa Full Ritmo. Un abrazo de Alicia Delgado. Esta es una paginita que lo ve todo el mundo, Alicia, no solamente Lima o el Perú, sino todo el mundo. Oye, qué bueno poderse comunicar a través de Full Ritmo, que la gente lo pueda ver. Es una página que todo el mundo puede entrar. Felicitaciones y pues como siempre deseándoles todo lo mejor. Bendiciones, su amiga artista Alicia Delgado. Alicia, te veo no solamente de tez, con un semblante muy feliz, sino con un cuerpo muy esbelto. ¿A qué se debe? ¿Estás yendo al gimnasio? ¿Estás caminando mucho? ¿Estás corriendo? Mira, aparte de las dietas, gracias al doctor César Olaya, he bajado como 8 kilos. Me falta todavía aún bajar unos 2 kilos medio, 2 kilos o 3 kilos más, bajar ese sobrepeso que tenía. Y sobre todo yo creo que las personas pueden siempre mostrar lo que se lleva por dentro. Pues eso es lo más importante, ¿no? La tranquilidad, claro. El amor, todo lo que lleves por dentro. Y yo estoy sumamente feliz de poder pues saludarnos a todos. Alicia, tú eres una eterna princesa, ¿no? Has estado hace poco en Arequipa y me contaron que fue un lleno total. Sí, nomás, no te preocupes. Este es un programa informal, internet informal. Que Alicia... Imagínate, todavía estoy con rulos. Ahorita me estoy preparando para un programa de televisión. Así es, para celebrar estos 50 años de vida. ¿Ya? Y yo nunca celebré los 15 años, ni los 20, ni los 30. Y qué mejor agradecer a este programa. Ritmo Sabroso. En Canal 5. Imagínate, mis 15 años, los 15 que nunca celebré. Entonces por eso me ven ustedes haciéndome los ruleritos, me falta todavía un poco más de maquillaje, el vestido. Pero, ¿cuándo lo vas a celebrar estos 15 años? ¿Y a dónde? El próximo sábado 23 de mayo lo voy a celebrar en los portales de Guayabamba desde las 7 de la noche hasta el amanecer del otro día, hasta el 24. Quedan todos invitados con un desfile tremendo de artistas peruanos, folcloristas y muchas sorpresas. Esto es no apta para cardíacos porque esto va a ser fenomenal. Alicia, vas a ir de gira al sur. ¿Qué parte del sur vas a estar? Mira, yo agradezco a la gente de Rinconada, Ananea. ¿Ha sido la Rinconada? Fuerte, Rinconada es bravazo. A Rinconada ya voy a llegar. He estado en Ananea, he ido a Cuyo Cuyo, he ido 2 veces ya a Cuyo Cuyo. Voy a estar para el Día del Padre en Putina. Voy a viajar a Juliaca, a Puno. Yo agradezco de todo corazón a la gente del sur por llevarme en su corazón, por querer mi música. Estoy sumamente agradecida de todo el Perú. Saludos a la gente de Ayacucho. El Día de la Madre estuvimos en Ayacucho, un reventonazo tremendo y estoy feliz realmente. Por último, Alicia, se ha comentado mucho de estos premios de la DAI, muchos artistas, sobre todo el público no está conforme con estos premios, porque nosotros sabemos que ustedes trabajan en todo el Perú y ganan otros artistas. ¿Qué opinión tienes al respecto? Eso justamente voy a remarcar eso, de que por qué el APAI no se preocupa un poquito por ir a la gente, ir a provincias. Se preocupa en cobrar, porque ellos van a todas las fiestas vernaculares. Pero también debe preocuparse si hay que premiar a alguien. 4 o 5 años no se debe llevar un solo artista, un solo grupo no se puede llevar los premios. Claro. Yo trabajo todo el año y nunca me han dado ni siquiera un pergamino chiquitito así para decir, Alicia, por tu trayectoria son 34 años de trabajo. Siempre van a cobrar a tus eventos. A donde sea. Y el tema Mi Escritorio es un tema que no es de ahora, es un tema que tiene 33 años de vigencia. Lo han grabado todos los grupos, todos los grupos de cumbia y folclore. Imagínate tú, y que no me den ni siquiera pues ni un céntimo de una medallita. Me tendré que ir a Zángaro. No, mira, hay un caso de Walter León, el compositor de colegiala, ni siquiera lo mencionan. Dicen que no se dé la DAI, por eso no lo premian. ¿Qué opinión tienes? No,
Walter León, Colegial, El Arbolito. Imagínate un gran tú, compositor. Yo no estoy de acuerdo, hay muchas irregularidades y yo no estoy de acuerdo, sinceramente. Y a mí particularmente, a mí me duele en el alma de cómo 4, 5, 6 años consecutivos, 2 grupos, 3 grupos, 2 artistas se van a llevar los premios, no es justo. Como si no existieran muchos grupos en el Perú. O sea, que yo no soy buen artista, imagínate. No, mira, nosotros... Yo creo que por trayectoria, por lo menos, hay que tener claro, un poquito de mira, cosita. en Full Ritmo vamos a premiar a los que no han sido injustamente premiados y nosotros, yo pienso que tú vas a ser premiado por Full Ritmo, Alicia. Imagínate, ¿quién a mi edad con 50 años? Para tu aniversario, ahí va, modela, ahí está Alicia Delgado, ¿Quién a caramba. 50 años está como yo y cantando como Dios manda? ¿Ah? Es injusto. Te agradecemos, Alicia, y despídete para Full Ritmo, para el Perú y todo el mundo. Un beso y un abrazo a todos, que Dios me los bendiga y pues no se olviden siempre entrar a esta página que es Full Ritmo. Muchas gracias, Alicia. Chao.